Dios te bendiga, hermano. Nuevamente soy el hermano Bismar de la Iglesia de Dios en Tijuana. Nuevamente quiero saludarte y invitarte a orar nuevamente por la vida espiritual de muchos hermanos, de los hermanos que están en todas partes del mundo. Hoy ya mero vamos para 3 semanas que se cerraron las iglesias aquí en Tijuana. Estaba pensando en el versículo de Mateo cuando le preguntaron sus discípulos de las señales que habría antes del fin del mundo. Y una de esas señales nos la dice en el libro de Mateo 24, 11 y 12, versículo 11 y 12, que dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales que habría era esa, de que la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se enfriaría. Hoy vamos 3 semanas de encierro en casa y he estado pensando que muchos se enfriará su corazón. Ojalá no seas uno de ellos, que se enfríe tu corazón. Al contrario, te invito y te animo a buscar de Dios todos los días a buscar de Dios cada día y cada mañana. En cuanto te levantes, buscar la presencia de Dios. Cuida lo que escuchas, cuida lo que miras, cuida en estos momentos tu vida espiritual, más que nunca cuida tu vida espiritual, hermanos. Yo te invito a orar por tu vida espiritual y por mi vida espiritual, por la vida espiritual de la Iglesia de Dios en Tijuana, por cada hermano, por la vida espiritual de la iglesia que estamos en todas partes del mundo, para que su corazón no se enfríe, para que sigamos fuertes y firmes en el Señor adelante, buscando la presencia de Dios, anhelando la presencia de Dios, y orar por esas personas que están en tribulación y en persecución. Esta tarde yo te invito a orar y a pedir misericordia ante el Señor. Misericordia, misericordia por todas esas personas que están en los hospitales sufriendo, por esos padres y por esos hijos, por esos esposos que tienen a un familiar enfermo en fase terminal, que Dios haga la obra en ellos, y por el mundo entero que está lleno de maldad. Te invito a orar esta tarde, hermano o hermana. Si gustas cerrar tus ojos y acompañarme a orar. Padre bendito, te doy gracias primero nuevamente, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Bendito Padre, nuevamente estamos en tu presencia, Señor. Hoy estamos nuevamente, Señor, como un cuerpo, Señor. Aunque somos muchos, estamos en un solo sentir, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por nuestra vida espiritual, Espíritu Santo. No permitas que nuestro corazón se enfríe, Señor. Enciende esa llama que hay en nosotros, que has depositado en nosotros, Señor. Yo te pido por cada hermano, cada hermana que está en tribulación, que en estos momentos, Señor, no renieguen de ti, Señor. Que te busquemos, Señor, cada día, Señor, todos los días, Padre bendito. Anhelamos tu presencia, Señor. Pon ese fuego encendido, esa llama encendida en nuestro corazón, Señor. Para que cada mañana, Señor, nuestros pensamientos sean para ti, Señor. Para que todo el día nuestros pensamientos estén en ti, Señor, meditando en ti, Señor, anhelando tu presencia, Señor. Te adoramos porque tú eres el grande, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Gracias, Señor. Cuida nuestra vida espiritual, Señor. Cuida a nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Cuida a esos hombres, a esas mujeres, Señor, que tienen un familiar, Padre, enfermo, Señor. Cuida a esos hijos, Señor. Cuida a esos padres, Señor. Ayúdalos y ayúdanos, bendito Dios. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Gracias por tu palabra y bendícela, Señor. Bendice tu palabra y abre nuestros ojos, Señor. Nuestros ojos espirituales, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias porque tú eres grande, Señor, y porque tu misericordia es mejor que la vida. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Hoy quiero compartirte algo que he estado escuchando últimamente. He estado escuchando de hombres y he estado pensando también que muchas personas que están perdiendo a sus familiares, que están en angustia ahorita, muchos están renegando y preguntándose dónde está Dios. Muchos hombres y mujeres están renegando y maldiciendo muchas veces, preguntando dónde está Dios, dónde está ese Dios que predican, dice. ¿Por qué Dios permite tanta muerte? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Se preguntan. Hay tantas preguntas que hay en el corazón de las personas, así como lo habían en nuestro corazón antes de conocer la palabra de Dios. Nos preguntábamos por qué hay tanta muerte, por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tanto dolor, por qué hay tanta maldad. Hay tanta pregunta en los pensamientos del hombre, en los hombres que no conocen la palabra de Dios. Ahorita esas personas que no creen en el Señor, están de verdad que para los que contradicen al Señor es un buen momento para hablar mal de Él. El que no conoce de Dios se va a dejar envolver nuevamente, pero escuchen hermanos y amigos, los que me van a escuchar. Dios no provoca las guerras, Dios no provoca la maldad, Dios no provoca todo esto que está pasando. Una cosa es que Dios lo permita, otra cosa es que Dios lo provoque. Dios no provoca todo esto que está pasando. Escuchen esto. Cuando yo empiezo a leer el libro de Génesis, desde el principio, cuando Dios empezó a crear la tierra, empezó a crear el cielo, a crear la luna, las estrellas, la expansión de la tierra con los cielos. Empezó a crear los animales, empezó a crear las plantas. Cada día que terminaba, cada cosa que hacía, al final decía, y vio Dios que era bueno. Cuando hizo los cielos, decía, y vio Dios que era bueno. Cuando hizo los mares, cuando formó la tierra, cuando formó todo, y al final decía, Dios era bueno en gran manera. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios cuando creó al hombre lo creó perfecto, limpio, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, lo creó perfecto. Cuando creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios se había creado perfecto al hombre, limpio, pero lo creó con algo en su mente y en su corazón. La libre decisión, un libre albedrío que Dios puso en su corazón. Dice la Biblia que cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dio solamente un mandamiento. De todos los árboles podrás comer, le dijo, menos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Puedes comer de todos los árboles, menos de eso, porque el día que tú comas, ese día morirás, le dijo. Pero dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta, más que todos los animales del bosque. Dice que un día andaba Eva caminando, se le acercó la serpiente y empezó a tener una conversación con ella y le dice, con que Dios te ha dicho que si comes del fruto del árbol vas a comer. No, le dijo, de todo árbol yo puedo comer, menos de ese que está, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice la Biblia que Satanás empezó a hablar con ella, le empezó a seducir, le empezó a engañar. Mentira, le dijo, no pasará nada, le dijo. Dios sabe que si tú comes de ese árbol, le dijo, vas a ser como Dios, le dijo. Vas a ser como Dios. Cuando le dijo, vas a ser como Dios, eso le agradó a la mujer. Vas a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo, dice. Al final, terminó vencida. Cayó en la maldad, arrancó del huerto, comió del fruto. No conforme, llevó a ese fruto, le dio a su esposo. En cuanto comieron del fruto, dice la Biblia, se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Desde el momento que desobedecieron la orden estricta y directa de Dios
entró el pecado al mundo. Dios no quería un mundo lleno de maldad. Dios no quería ni quiere un mundo lleno de maldad. Dios quiere un mundo perfecto. Pero a causa de la desobediencia y del pecado, entró la maldad al mundo y como consecuencia la muerte, dice la palabra de Dios, hermanos. Desde el momento que el hombre comió ese fruto, entró la muerte al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Escuchen lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la herencia que le dejaron a cada hombre. Desde que entró el pecado, entró como una sombra oscura al corazón de cada hombre. Desde el momento que desobedecieron, hubo una separación inmensa de Dios con el hombre. Una separación inmensa de Dios con el hombre. Ahora, cada hombre que nace, nacemos con esa naturaleza caída, con esa separación de Dios con el hombre. Escuchen el hombre. Un hombre sin Dios, un hombre separado de Dios es capaz de hacer cualquier cosa que se te venga en la mente, hermanos. Miramos los noticieros. Mira los noticieros, como un hombre que no tiene a Dios en su corazón, un hombre es capaz de quitarle la vida a su propio hijo, a su propia hija. Vemos en los noticieros cómo el padre abusa sexualmente de su hija de 1 año, de 2 años. Cómo a un hijo se le hace fácil quitarle la vida a su propio padre, a su propia madre. Como el hombre separado de Dios, lo vemos en los noticieros, lo vemos en nuestro diario vivir, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Cómo la maldad va creciendo. Violencia tras violencia, muerte tras muerte, homicidio tras homicidio. Mira los noticieros, cómo aparecen hombres decapitados, desmembrados, jovencitas abusadas sexualmente. Muchas veces por algún familiar, hermanos. Desde que hubo la separación del hombre, dice la Biblia, que todos los pensamientos del hombre de continuo son solamente hacer lo malo. Desde que entró el pecado a la tierra, al hombre, dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal, dice. Desde que el hombre se separó de Dios a causa del pecado, todos los pensamientos del hombre de continuamente son solamente hacer lo malo. Solamente quédate en silencio y reflexiona en tu mente. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué hay en tu corazón? Antes de conocer de Dios, mejor dicho. De continuo solamente hacer lo malo, adulterio, fornicación, homicidio, robo, maldad tras maldad. Dice la Biblia que antes del diluvio la maldad era tanta que había llegado hasta el cielo la maldad. Dios dice en la Biblia que mandó un diluvio, pero antes de mandar el diluvio mandó a un hombre a predicarles, un hombre llamado Noé. Dice la Biblia que Noé empezó a construir el arca, casi 120 años construyendo el arca. Vendrá un diluvio, les decía Noé, vendrá un diluvio. La gente se reía, la gente se carcajeaba. Ese Noé está loco, ese no es un tonto, decía la gente. Vendrá un diluvio, le decía. La gente no creía, la gente se reía como en estos tiempos. Dice la Biblia que a la semana, cuando Noé entró al arca, empezó a llover un día, empezó a llover 2 días, empezó a llover. En ese tiempo nunca había llovido. Te aseguro, amigo, hermano, que cuando vieron que empezó a llover, la gente quería entrar, pero el arca ya estaba cerrada. Muchos gritaban, muchos lloraban. Escucha, Dios primero advierte, vendrá un diluvio, les dice. Solamente 8 personas se salvaron, dice la Biblia. Los demás perecieron. Pero escucha, la maldad estaba en el corazón del hombre aún. Después de que pasó el diluvio, llegó Noé y su familia, 8 personas. Después del diluvio, con solamente 8 personas,
empezó a crecer la maldad nuevamente, a crecer y a crecer la maldad nuevamente. Dios puso ordenanzas a su pueblo. Van a sacrificar un cordero de un año, un cordero limpio, un cordero sin mancha, les dijo, sin contaminación, para perdón de sus pecados. Dice la Biblia que al principio sacrificaban los animalitos, se arrepentían, pero llegó el momento donde lo hacían ya solamente por hacerlo. Pecaban y pecaban, hacían sacrificios y pecaban, hasta que el Señor dijo: estoy hastiado de tus sacrificios, estoy hastiado de tus becerros gordos, estoy hastiado del cebo de los animales. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, quería el Señor. Escuchen, hermanos, era tanta la maldad, eran tantos los sacrificios, que Dios tuvo un plan maravilloso. Lo he contado tantas veces y me gozo cuando leo esa parte, cuando te comparto esa parte, hermano. Dios hizo un acto, el acto sublime más grande de todos los tiempos. Dio a su Hijo Jesucristo para perdón de pecados. Envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Envió al Cordero de Dios, envió a su Hijo como un cordero sin mancha y limpio, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Cristo vino aquí a la tierra para salvar lo que se había perdido. ¿Sabes qué se había perdido? La unidad de Dios con el hombre. Perdón. Cuando estaban en el huerto del Edén, dice la Biblia que Adán hablaba con Dios. Tenían una relación hermosa, estrecha. A causa del pecado, dice la Biblia, que eso se rompió. Cristo vino a eso, aquí a la tierra. Escucha, dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Escuchen lo que dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice. Así como por un hombre, dice, que fue Adán, por un hombre entró el pecado y como consecuencia del pecado entró la muerte. Así por un hombre, dice, entró la vida para que todo aquel que en él cree viva, dice. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a reconciliarnos con Dios, hermanos. No había otra forma, hermanos. Escucha esto hermoso. Cuando la gente te pregunta si has de ser un santo, dice. Es cierto, la Biblia dice que nosotros seguimos pecando todavía. La Biblia dice que aquel que dice que no peca es un mentiroso. Seguimos pecando, pero escucha la diferencia. Cuando Cristo llega a nuestra vida, el pecado del hombre ya no lo mira directamente Dios. Mira la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Cristo. Ya no mira la maldad tuya, mira el sacrificio de Cristo, mira la sangre de Cristo, hermanos. Ahora, cuando Cristo dijo, consumado es, en aquella cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, hecho está, dice la Biblia que cuando entregó el alma al Señor, la gracia se abrió para todos. Antes de morir, nuestro Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría solos, que el Espíritu Santo estaría en nuestra vida. Hoy que Cristo ascendió a los cielos, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió, y no solamente nos reconcilió con el Padre, sino que nos dejó el Consolador, al Espíritu Santo, al Dios olvidado. Un día di esa prédica, el Espíritu Santo, del que casi nunca nos acordamos. Cada mañana, cuando se abrió la gracia, cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo llega a nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos guía a amar. El Espíritu Santo es el que nos guía a perdonar. El Espíritu Santo es el que nos guía a buscar de Dios. Por eso no pierdas tu relación con el Espíritu Santo. Y escucha, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te hace nacer de nuevo, te hace una nueva persona.
Qué hermoso es cuando llega el Espíritu Santo. Antes de que, yo te lo digo, porque llegó a mi vida. Mira, antes de conocer de Cristo, mi vida era una vida llena de maldad, llena de amargura, llena de dolor. Así era mi vida antes de conocer de Cristo. Por eso cuando predico estas palabras, te las predico con gozo, porque son fieles y son verdaderas. Todo hombre es mentiroso. Cualquier cosa es mentiroso, menos su palabra. Y escucha, antes de conocer de Dios, así era mi vida, una vida llena de maldad, de pecado, de adulterio, de drogadicción. Un día fue la gota que derramó el vaso. Un día, 1 de enero, andaba yo paseando cuando de repente me dijeron: oye, asesinaron a tu papá, balacearon a tu papá. Cuando llego corriendo donde estaba, lo encontré tirado con 2 disparos en el pecho. Le di la vuelta, cuando le doy la vuelta aún seguía con vida. Era tanto el dolor que sentía. En esos momentos le quería decir a mi padre que me perdonara por tanto daño que le había causado. Un drogadicto que vivió 18 años atado al pecado, a la drogadicción. Cuando lo tenía ahogándose en su sangre, algo por dentro me decía: dile que te perdone, dile que te perdone. No salieron mis palabras, esas palabras de mi boca. Murió en mis brazos a los 5 minutos más o menos. Desde el momento que murió fue como una carga que estaba en mi mente. Lo había asesinado un amigo mío. Era tanto el dolor que sentía, era tanta la amargura que sentía por la muerte de mi padre. De verdad que no soportaba. Cada que me levantaba pensaba en la risa del que lo había asesinado. Cuando me levantaba, cuando andaba en el camino, en todo momento era un dolor, era una tristeza que sentía. Era como una losa. Un día a mí ya me hablaban de Cristo. Cristo puede salvarte. Cuando estaba en los centros de rehabilitación, un hombre predicaba. Todos los martes iba y predicaba. 18 veces en el centro de rehabilitación. Quería estar bien yo. Yo no quería ser drogadicto. Aquel hombre cuando llegaba y predicaba: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En mi interior yo quería ser libre. Quería ser libre de la amargura, libre del odio, libre del rencor. Pero no podía. Escuchen, el último centro de rehabilitación que estuve, cuando llegué a Detox, antes de llegar al centro, andaba por la carretera, por el periférico. Me iba a meter en una casa a robar para seguirme drogando. Pero ya no tenía nada, ya no tenía familia, ya no tenía esposa, ya no tenía hijos, ya no tenía esperanzas. Fue ese día 11 de noviembre del 2011 cuando levanté mis ojos al cielo y le dije: Señor, cambia mi vida. Tú sabes que quiero cambiar, pero yo no puedo. En ese momento entró como una luz en mi cerebro. Empecé a llorar y empecé a llorar. 11 de noviembre del 2011, 10 de la mañana más o menos. Fui con mi madre, le dije: madre, quiero internarme. Ya no puedo esta vida, ya no quiero esta vida. Llegué al centro de rehabilitación después de salir de Detox. Me asignaron el cuarto. Encontré una Biblia viejita que aún la tengo ahí. Le digo, empecé a leer el libro de Mateo. Empecé a leer cómo Cristo padeció por mí. A lo que Cristo vino aquí a la tierra, lo maltrataron, lo humillaron, lo escupieron. Un hombre sin pecado, limpio, sin mancha. Después de haberlo maltratado, lo crucificaron. Las palabras que salieron del Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el libro de Mateo dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos al que nos ofende, Dios no nos perdonará. Escuchen, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Empecé a perdonar, empezó a olvidar. Algo de mi corazón empezó a cambiar. 11 de noviembre del 2011, empecé a buscar de Dios. El Espíritu Santo es el que me llama. Empecé a buscar de Dios: Señor, quiero ser libre, Señor. Después de habernos divorciado, mi esposo y yo, 4 años de divorciados, el Señor movió todo, nos juntamos, nos volvimos a casar. Hoy le servimos al Señor. No ha sido fácil. No ha sido fácil. 2 años después, 3 años después, estaba en mi trabajo.
Me dijeron, eran las 10 de la mañana, estaba comiendo, me dijeron, ¿sabes qué? Me habló mi hermana Daisy, Bismar, vente, porque está una persona acá que mataron y dice que es tu hermano, dice. ¿Cómo? Dije yo. Ya cuando voy llegando a la casa, fuimos a buscarlo a la policía, no lo encontramos, llegué al CEMEFO, pregunté por su nombre, no está aquí, me dijeron. Me alegré un poco, pero ¿sabes qué? Me dijeron, aquí están unas fotografías de hombres que no han sido identificados. Cuando voy viendo en la primera hoja, estaba el rostro, estaba la cara de mi hermano de 23 años con un disparo en la frente. Escucha, eso fue algo fuerte para mí. Cuando llegué a la casa, llegaron los discamigos, me empezaron a decir, enviados por Satanás mismo, ¿sabes qué? Ya sabemos quién fue, tenemos con qué vamos sobre ellos. Ahí tenía la oportunidad otra vez de cargarme la losa o decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no pasas. ¿Sabes qué decidí? Los perdono en el nombre de Jesús. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En la primera, Satanás me dio con todo. Me dio con todo, perdí con todo. En la segunda vez ya el Espíritu Santo estaba en mí. A eso vino Dios, a reconciliarnos. A eso vino el Espíritu Santo a salvarnos. Para eso está aquí el Espíritu Santo, para guiarnos hacia Dios. Escucha. Nunca vas a poder perdonar, nunca vas a poder olvidar si no está el Espíritu Santo en ti. Dios no quiere la maldad, hermanos. Dios no permite la maldad ni quiere lo malo para nadie. El hombre se ha olvidado de Dios. Necesitas de Cristo. Dios puso en mi corazón compartirte este pequeño mensaje para que busques de Dios. Hoy le alabo a mi Señor, bendigo su nombre. Le digo al Señor gracias por todo lo que pasó. Escuche, hermanos, un día morirás. Muchas personas andan buscando por otros lados qué va a pasar en el futuro. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios en el futuro? Hay dos caminos solamente, la vida eterna y condenación eterna. Tú escoges. Hoy es un buen momento para entregarle tu vida a Cristo. Escucha, cuando Cristo llega a tu vida nunca será diferente. Eres transformado por el poder de Dios. Eres reconciliado con Dios. Ese abismo que había cuando Cristo llega a tu vida nos reconcilia. El Espíritu Santo nos guía. Hoy bendigo a mi Señor por este día, porque hasta aquí he llegado, porque Dios me ha ayudado. No me canso de decirte que Cristo te ama, que aún hay esperanza para esas personas que dicen que no hay Dios. Levanta tus ojos al cielo, solamente mira la grandeza del Eterno. Mira el mar, no se mueve, aunque la tierra se mueve, gira sobre su eje, está. La Biblia dice, hasta aquí no pasarás. Mira tu cuerpo perfecto, dile a tu dedo, muévete. Dile a tu piel, muévete. Tenemos una mente perfecta porque tenemos un Creador perfecto. Me gozo cuando te comparto esto porque tengo un Dios perfecto. Por eso yo te invito a buscar de Dios. Hermano, hermana, ahorita que estás en casa, no descuides tu relación con Dios. No permitas que tu corazón se enfría. Pídele al Espíritu Santo, a Dios mismo, al que esté en nosotros. Enciende eso que está en nosotros. Pablo le decía a Timoteo, enciende ese fuego que hay en ti. Busca de Dios, hermano. No permitas que las noticias, no permitas que la gente que no cree en Dios te diga, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Dios no lo permite. Vendrá el momento donde todo eso se acabará. En un poquito de tiempo ya no habrá dolor, ni lágrimas, ni llanto, dice su palabra. Cristo vendrá por su iglesia. Esas son las esperanzas que tienen estos locos como nosotros. Esperanzas de vida eterna, hermanos. Sigamos fuertes y firmes adelante. Para atrás, dice mi tío, un tío de Nayarit, Armando, ni aunque te chiflen, para atrás ni aunque te chiflen. Adelante, fuerte y firme en el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Busca de Cristo. Yo te amo en el Señor. Pronto nos veremos, primero Dios. Pronto nos veremos. Ya van 3 semanas, ya se van a cumplir 3 semanas, pero en casa busquemos de Dios, anhelemos su presencia
cada día y todos los días, hermanos. Le doy gracias a Dios porque hasta aquí hemos llegado, porque el Señor nos ha ayudado. Te doy gracias por escucharme. Gracias porque le doy gracias al Señor porque Dios es bueno. Gracias por todo. Hasta la próxima, hermano. Y fuertes y firmes en el Señor. Recuérdenlo. Siempre recuerden orar por esas personas que están en tribulación y no apartarnos de Dios. Fuertes y firmes en el Señor. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga, hermanos. Amén y amén. Gloria a Dios.